La verdad es que la salud está viviendo una crisis que no comenzó hoy, sino que lleva décadas gestándose y desarrollándose, porque de la creación de la Ley 100 de 1993, pues la salud la convirtieron en un negocio, y esa situación ha llevado a que quienes manejan la salud, lo único que les interesa es las utilidades que puedan sacar de este negocio. Las EPS que comenzaron más de 150 EPS y en la actualidad solamente quedan 28. Porque la situación ha sido en que desde el comienzo se ha trabajado por apropiarse de los dineros de la salud, enriquecerse sin haber invertido ni un peso, porque la verdad es que ellos se mueven con la plata que los usuarios aportamos mensualmente. Y esto llega al FOSIGA inicialmente, ahora llega al ADRES, es como se denomina ahora, en donde reciben la totalidad de los aportes de los usuarios, y allí el gobierno ha establecido desde tiempo atrás lo que se llama la unidad de pago por capitación, es decir, que con esta suma de dinero calculan que deben atender a un usuario durante todo un año, y entonces esa cifra la reparten mensualmente y se la van entregando a las EPS para que las EPS con esa plata contraten los servicios de salud, porque las EPS no prestan servicios, son intermediarios en la contratación de servicios de salud, y entonces ellos reciben esa plata, contratan con las IPS, desde luego buscando valores que les dejen utilidades, es decir que de la plata de la unidad de pago por capitación, la EPS se apropia de un dinero para esa administración, y el gobierno les permite que de la UPC el 8% les quede a las EPS para su manejo, su administración. En este momento se están entregando más o menos 100 billones de pesos al año, lo que significa que las EPS reciben 8 billones de pesos al año para que ellos puedan administrar, y los otros 92 son los que se deben destinar a pagar los servicios que contratan con las IPS, que son los prestadores de salud, tanto públicos como privados. Entonces aquí se ha presentado una situación en que ni siquiera están girando la totalidad de esa plata, y eso se ha podido demostrar en estudios que ha hecho la Contraloría, en donde se demuestra que han recibido más plata de la que han gastado, pero no justifican dónde está ese dinero, que es lo que ha pasado, por ejemplo, lo que se ha descubierto en Nueva EPS, donde los desfalcos que se han producido son enormes, y en este momento que hay una auditoría forense en la Nueva EPS, se han encontrado que hay más de 15 billones de pesos sin auditar, y allí se han encontrado algunas perlas, por ejemplo, el de encontrar pagos a IPS desde hace varios años sin que exista contrato. Esto es una violación absoluta de la contratación y de burlarse de los colombianos, porque con esas figuras entonces se está enriqueciendo a personas que tienen negocios de salud y no cumplen con los requisitos necesarios. Entonces, ¿cómo se va a pagar un contrato cuando no existe ese contrato? Entonces, la situación es grave. Y además de eso, se han encontrado IPS que son de papel, es decir, IPS a las cuales las han venido pagando hace varios años, pero nunca existieron sino en el papel, y entonces se han encontrado situaciones, por ejemplo, de ir a buscar la dirección que tienen registrada y allí aparece un taller, y en el taller se pone uno a averiguar y resulta que el señor del taller lleva
cerca de 40 años ejerciendo y teniendo ese local a su servicio, lo que quiere decir que la IPS nunca estuvo allí, pero sí aparecen los pagos durante varios años y con esto se explica cómo se han apropiado de los dineros de la salud y entonces la situación no puede continuar. El Estado cuenta con unos organismos precisamente que se supone la función era vigilar y no permitir que se presentara. ¿Las unas superintendencias que no funcionaron? No, ni la superintendencia, ni la Contraloría, ni ninguno ha funcionado. Y no ahorita en el gobierno de Petro, que es el que está ejerciendo el control. Y entonces cuando ha venido denunciando, entonces señalan, es que Petro acabó con la salud. No, es que, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con las directivas de Mederic, que era la antigua San Pedro Claver, del Seguro Social, y resulta que desde hace 10 años le deben más de 100.000 millones de pesos. Y entonces ellos nos mostraban las reclamaciones que hacían desde hace 8, 6, 4 años reclamando el pago. Y entonces ahora, cuando llega este gobierno, entonces las IPS se ponen de acuerdo para cobrar las deudas con todo su derecho, pues tienen derecho a cobrar lo que les deben, pero el gobierno y las EPS no pueden pagar toda esa plata porque usted tiene limitaciones, usted tiene un salario y no puede pagar más de lo que recibe, entonces nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, por ejemplo, se han presentado casos como el que se acaba de presentar, la crisis que se creó con los medicamentos, en el caso de Colsubsidio. Colsubsidio facturó en el año 2025 los medicamentos que entregó y la EPS le pagó el 110% de la facturación, es decir, le pagó más de lo que le facturó en el 2025, lo que significa que abonó 10% adicional a las deudas viejas. Sin embargo, de manera irresponsable, Colsubsidio suspendió la entrega de medicamentos causando un daño irreparable a mucha gente porque seguramente ha muerto mucha gente por falta de medicamentos y otras se han descompensado, se han agravado por esa misma situación. Entonces, en eso, don Héctor, queda el interrogante, ¿cómo el Estado vuelve y contrata con Colsubsidio en esas condiciones? Ahí está la situación. ¿Por qué? Porque es que como no hay quien preste los servicios inmediatamente y dada la crisis que hay, entonces, ¿qué pasa? Pues que el gobierno nacional le tocó ir a Colsubsidio y, por ejemplo, según la entrevista que tuvimos con la consejera presidencial para las regiones, que es la encargada de la superintendencia para nueva EPS, entonces resulta que allí ellos violaron la ley y los contratos. ¿Por qué? Porque es que la norma establece que una IPS no pueda dejar de prestar los servicios antes de 2 meses de haber determinado la no prestación del servicio, para que la EPS tenga la posibilidad de contratar nuevos prestadores para prestar los servicios. Sin embargo, Colsubsidio de manera unilateral e de inmediato improviso suspendió la entrega de medicamentos. Pero entonces con esto se comete un delito y cuando ya el gobierno y la consejera presidencial le señala de que van a entablar las demandas correspondientes, entonces retoman la situación y aceptan una fórmula que se les había presentado antes de comenzar a pagar lo facturado en el mes correspondiente, más pequeñas sumas para ir abonando a la deuda vieja hasta que salga, se cancele definitivamente. Pero don Héctor, hay que recordar que es que ya Colsubsidio venía dejando de entregar medicamentos desde el comienzo de año. Ya usted iba, por ejemplo, el médico le recetaba 3 medicamentos, le entregaban 2, luego ya no entregaban sino 1, le decían a la casa le enviamos los medicamentos que nunca llegaron. Exacto, pero ¿cómo le parece que ahora cuando el gobierno se pone firme, porque lo que nos dice la consejera presidencial
es que se habían hecho promesas y amenazas de la Contraloría, de los entes de control, que van a actuar, pero no lo hicieron nunca. Entonces ahora ella sí dijo, voy a actuar. Y entonces cuando comenzó ya a darse cuenta que iba para adelante todas estas cosas, entonces Colsubsidio comenzó a entregar los medicamentos y comenzó el 10 de febrero. Y hoy tenemos que decir que en Ibagué y en El Espinal, los usuarios que están con Colsubsidio, que son los que están en Ibagué en la 43, entonces están recibiendo los medicamentos. Cuando le quedan un pendiente, a los 2-3 días les está llegando ya a la casa el domicilio. Entonces mire que sí se podía y que era falsa la situación crítica que tenía Colsubsidio, y entonces ya en este momento Colsubsidio está entregando los medicamentos. Pero no a todos, porque por ejemplo, le voy a decir, y aquí perdóneme, pero voy a utilizarlo en el caso particular. A mí me formulan unos medicamentos, hasta ahora no los están entregando, entonces yo no sé dónde los entregan, don Héctor. Pero usted de Colsubsidio. En la 43. Pues es que ni siquiera se sabía porque uno iba a la 43, lo mandaban a la 27, lo mandaban a la segunda con 12. Parecía, uno creía que era la misma entidad, y resulta que ahora que estalló la crisis, ahora dicen que no, que es que esto está sectorizado. Esa fue un error, porque a Colsubsidio en el nuevo contrato no le entregaron el paquete completo, sino el 50%, ¿no? Porque si no tenían la capacidad, entonces dijeron, le vamos a entregar la mitad. Y entonces todos los que están afiliados en la 43, entonces les están entregando los medicamentos desde el 10 de febrero. Pero los que están afiliados o pertenecen al CAP de la 27, que es la otra mitad, entonces no ha recibido medicamentos. Exacto. Entonces, Nueva EPS contrató a un prestador que se llama Medicolombia, y ese Medicolombia se comprometió o firmó un contrato para iniciar la entrega de medicamentos hoy. Y resulta que la situación, se habló con ellos y se acordó también de establecer unas medidas de contingencia para desde hace cerca de un mes iniciar la entrega de medicamentos esenciales y a los críticos, a los crónicos, a los que necesitan las drogas con mayor urgencia. Y se pasó casi el mes y no hubo ninguna solución, y son sin recibir ni un solo medicamento. Entonces ahora nos informa la nueva gerente que solamente van a poder arrancar el 9, es decir, dentro de 8 días. Vamos a ver si dentro de 8 días arranca, porque estos han sido unos prestadores irresponsables que se han comprometido a hacer cosas que no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, a raíz de esa situación, el gobierno comenzó a tomar medidas para buscar la solución definitiva de esta situación, y por eso entonces el gobierno nacional ya adquirió un lote importante de medicamentos comprados directamente a los laboratorios y van a ser distribuidos a través de Drogas La Rebaja. Y lo más importante para nosotros los tolimenses y ibaguereños es que a nivel de la Presidencia de la República, a nivel del Ministerio de Salud, se acordó que el piloto para arrancar este proceso va a ser Ibagué, y entonces a más tardar en 15 días, Drogas La Rebaja estará expendiendo medicamentos para los usuarios de Nueva EPS en Ibagué. Luego se extenderá al resto del país en Nueva EPS y comenzará a expandirse, porque va a repartir medicamentos para todas las EPS en el país, porque tienen la capacidad. En este momento ellos tienen 850 puntos de distribución en el país, lo que significa que sería una solución importante y directamente por el gobierno, porque como nos lo expresaba la consejera presidencial, los medicamentos han sido comprados a precios inmensamente menores. Por ejemplo, los retrovirales para el SIDA,
que estaban comprándose la dosis a 400, un poco más de 400.000 pesos, entonces ahora los está produciendo la Universidad de Antioquia, y la Universidad de Antioquia se los está entregando al gobierno a un valor de 14.500 pesos, lo que muestra el negocio que se ha manejado y por qué no quieren entregar este negocio, porque si es tan malo el negocio, ¿por qué las EPS se mantienen la técnica de mantener el negocio? Pues porque es demasiado rentable. Entonces, esta situación, con las medidas que el gobierno comienza a implementar, se va a dar una solución que no va a ser inmediata, sino a mediano y largo plazo. Don Héctor González, él es el presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en el departamento del Tolima, pero que también tiene vocería nacional. ¿Cree usted que entonces ya el tema de medicamentos se va a solucionar por estos días? Indiscutiblemente, porque ya, por ejemplo, MEDIC, con la situación que hay, porque también ya la Consejería Presidencial anunció que si no cumplen va a aplicar sanciones. Entonces, como ve, ya no va en serio, entonces ahora sí van a arrancar. Y ya por lo menos se sabe que han comenzado la habilitación en Ibagué, porque es que no habían presentado solicitudes de habilitación, y si no están habilitados los sitios donde van a expender, pues lógicamente que no pueden arrancar. Entonces han sido incapaces de resolver este problema, y ahora entonces sí, ya se comprometieron definitivamente de que van a arrancar el próximo lunes a entregar medicamentos por parte de Medic Colombia, y seguramente en unos 15 días ya Droga La Rebaja comenzará a entregar medicamentos también aquí en Ibagué. Es decir, tendríamos entonces con subsidio Medic y Droga La Rebaja. Efectivamente, y correcto. Eso es importante porque entonces ya se da la situación de, en cierta forma, la competencia, pero la competencia sana, y entonces cuando hay competencia, pues hay que prestar mejor servicio para poder ganar los contratos. Permítame, don Héctor, un momento, le invito a unos comerciales y ya seguimos, porque es que hay otro tema que incluso surgió, diríamos que la semana pasada, y es el traslado de afiliados de una EPS a otras, que incluso ha generado allí una preocupación, y para dejarlos en reflexión, se habla de que Nueva EPS tiene alrededor de 10 millones de afiliados, 11 millones, exacto, y pasarían 2.700.000 personas más o afiliados, lo que agrava la situación, porque si hoy no es capaz con lo que tiene, mucho menos con lo que viene, pero permítame, ya lo analizamos.